Hola chicos, aquí de nuevo grabándoles un video. Ahora vamos a explicar lo que es la presión hidrostática. Pues la presión hidrostática estamos hablando que es la presión que ejercen los fluidos, hablándose de agua, aire, bueno, cualquier fluido, dependiendo de la altura. Por eso es que es muy importante este concepto, porque nosotros estamos inmersos en un fluido. El planeta Tierra está lleno de aire, entonces nosotros estamos inmersos en aire. Además de esto, pues es importante también analizar, por ejemplo, cómo es el comportamiento o cómo es la presión hidrostática en el agua. La presión hidrostática se utilizan las siguientes fórmulas para medirla. Presión hidrostática es igual a densidad del fluido por gravedad por altura. Otra fórmula podría ser presión hidrostática es igual al peso específico del fluido por la altura. En la presión hidrostática hay algo muy interesante. Hay una paradoja de Stevens que habla, por ejemplo, de que a cierta altura, si yo tengo dos recipientes, independientemente del tamaño y del volumen que contengan de agua, a cierto punto, siempre y cuando tengan la misma altura, van a tener la misma presión hidrostática. Por ejemplo, aquí tenemos una tina de agua que pues es muy reducida comparado con una alberca, pero sin embargo si esta tina la llenamos con 2 metros de agua y esta alberca la llenamos con 2 metros de agua también, aunque la tina tiene menos volumen que la alberca, si nosotros ubicáramos en el punto A, en este punto A, 2 monedas, por ejemplo, en este punto, en el fondo, los dos tienen la misma presión. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática depende de la altura. Entre más profundo esté, más presión va a haber. Es decir, todo el peso del líquido cae sobre el punto que está hasta el fondo. Es por eso que, por ejemplo, cuando tenemos barriles donde se guarda vino o donde se tiene el lugar más apropiado para ponerle un cincho para que esto no se reviente, pues es en la parte de abajo. ¿Para qué? Porque en esta parte es donde recibe muchísima más presión este barril. Ahora, si nosotros ubicamos el punto B, en el punto B la presión es menor que en el punto A. ¿Por qué? Nuevamente volvemos a lo mismo, por las alturas. Entre más cerca estés de la superficie, menos presión vas a recibir del agua, es decir, menos peso del agua cae sobre ti. Entre más al fondo estés, pues más peso del agua cae sobre ti. Es por eso que, por ejemplo, cuando nos miden la presión sanguínea, el doctor nos pone un aparatito aquí. ¿Por qué? Porque esto está a la altura de nuestro corazón. Nos van a medir la presión sanguínea, entonces aquí nos ponen un aparatito. ¿Y por qué? Porque está a la altura del corazón. Entonces esto también influye en nosotros también tenemos presión. Entonces hay un principio físico que pues sigue todo esto y pues para que veas que la física está presente hasta en nuestro propio cuerpo. Ahora, estamos nosotros también, como te decía en un principio, inmersos en aire, y a esa presión que ejerce el aire o el peso del aire sobre nosotros se le llama presión atmosférica. Y más o menos la presión que soportamos es un promedio, un dato interesante, es de 101.3 kilopascales, eso equivale a una atmósfera. Y entonces, por ejemplo, en la presión atmosférica sigue el mismo principio que mencionábamos aquí. La altura tiene mucho que ver. Por ejemplo, en este caso, a mayor altura, menor presión. ¿Por qué? Porque el peso del aire, entre más subamos, pues es menos el aire que está sobre nosotros. Por eso es que a más altura vamos a tener menos presión atmosférica. En cambio, por ejemplo, si nos vamos al nivel del mar, tenemos menos altura, ¿sí? Entonces aquí tendríamos más presión atmosférica porque hay más aire sobre nosotros. Por eso es que en algunas ocasiones los doctores, hablando en este sentido de la presión sanguínea, les recomiendan a algunas personas que se vayan a nivel del mar. Ahora, la presión atmosférica nos permite, por ejemplo, en las bebidas o en los alimentos que se hacen para los bebés,
Gerber, por ejemplo, se llenan al vacío. Entonces, gracias a este vacío es que la presión atmosférica está sobre la tapa. Esta parte ellos la hacen por diseño un poco más levantada para que tú puedas bajarla y darte cuenta que todavía existe el vacío y que todavía tu alimento está en buenas condiciones. Pero lo que está presionando el resto de la tapa, incluido esto, pues es la presión atmosférica. Entonces esto es lo que mantiene la tapa sumida de tu producto. Una vez que se echa a perder, se pudre, genera gases y esto hace que se levante la tapa y entonces ya se generó ese vacío y ya la presión atmosférica no puede hacer su trabajo porque hay más presión dentro que fuera. Eso es una aplicación interesante de la presión atmosférica. Otra aplicación interesante de la presión atmosférica es, por ejemplo, el cómo funciona un popote. El popote funciona no gracias a que tú pues estás ahí comiendo, ¿verdad? Sino el popote funciona porque al meter el popote, aquí se llena de aire y bueno, automáticamente el líquido se queda aquí. Pero tú al succionar lo que succionas es el aire, entonces lo que creas aquí es un vacío, ¿sí? Entonces ese vacío provoca que la presión atmosférica haga su trabajo, comienza a presionar lo que está alrededor del popote y la presión atmosférica es lo que hace subir el líquido por el popote. O sea, no eres tú, sino que es la presión atmosférica la que hace este trabajo. Tú lo único que haces es generar el vacío. Entonces, como puedes ver, la física pues está presente en todo. Otra aplicación de este tema de presión, y que estamos hablando de cómo se comportan los fluidos, es por ejemplo la presión absoluta. La presión absoluta, pues como menciona aquí, mide la presión dentro de un recipiente. Para esto hacemos una simple suma, donde presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Ya vimos qué es la presión atmosférica. Ahora, la presión manométrica, lo que sirve es para medir la presión en calderas, tanques, autoclaves, etcétera. Todo lo que esté encerrado, por ejemplo aquí, ¿verdad? Todo lo que esté encerrado dentro de este recipiente se mide, es para medir la presión absoluta y se utiliza la presión atmosférica, que no es nada más y nada menos que hacer una resta de la presión atmosférica menos pues la presión que provoca el cilindro en esta parte. Entonces, al medir la altura, a eso se le llama presión manométrica, a la diferencia de alturas que hay aquí, presión manométrica. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, que tú sepas que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Es una manera también de medir la presión. Así como una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales, también hay otra unidad de medida que se utiliza en la industria, es el bar. Entonces, pues todo esto es bueno que lo sepas y vamos a ver a continuación un ejemplo al respecto. Este es el ejemplo que tengo para ti, es un ejemplo sobre presión hidrostática. Hay muchos más, pero bueno, te explico uno y los demás pues espero tú sepas resolverlos. Para explorar las grandes profundidades del mar se utilizan sumergibles a control remoto con cámaras de observación. La fosa marina en el Océano Pacífico posee más de 10.000 metros de profundidad. Si la densidad del agua del mar es 1.025 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, la pregunta es qué presión se ejerce a esta profundidad y qué fuerza debe soportar la lente ocular de la cámara si su radio es de 11 centímetros. Mira, este problema, esta es una ilustración. Eso es algo real, así es como los científicos investigan las profundidades, puesto que si ellos se sumergieran a esas profundidades, pues no es humanamente posible soportar tanta presión porque sus órganos internos pueden ser aplastados por la presión que hay en el fondo marino. Nuevamente regresamos a presión hidrostática. Bien, vamos a ubicar los datos. Primeramente te está diciendo que la altura a la que se sumerge esta cámara es a 10.000 metros de profundidad.
Ahora te están dando la densidad del agua marina, que es 1.023 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, con estos datos, pues tú ya puedes calcular lo que viene siendo la presión hidrostática, que es lo que te está preguntando aquí, qué presión ejerce a esta profundidad el mar. Hay otro dato que necesitas para aplicar la fórmula de presión hidrostática, dijimos que es densidad por gravedad por altura, y es el dato de la gravedad. Ese dato nunca te lo van a dar. Nosotros utilizamos este valor, 9.8 metros sobre segundo. Sin embargo, cabe aclarar que hay algunos autores que utilizan el valor de 9.98 o incluso quienes utilizan el valor de 10 metros sobre segundo. Aquí, en este caso nosotros vamos a usar aquí este valor. Bien, estamos buscando entonces la presión hidrostática. Lo único que tienes que hacer es pues multiplicar todos estos datos, que son 10.000 metros de altura, perdón, ya no estoy siguiendo este orden, pero esto es altura, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y nos está faltando la densidad, 1.023 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Al hacer esta operación, nuestro resultado es de, aquí tienes el resultado, 100.454 kilopascales. ¿Sí? Ya habíamos hablado anteriormente del prefijo kilo. Bueno, pues este es el resultado. Ahora, ¿por qué salen pascales? Es importante que tú siempre cheques estos datos. Mira, aquí tienes kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Esto equivale a un newton, ¿sí? Y aquí tienes metros y aquí tienes metros cúbicos. Este metro se elimina con este y te queda metro cuadrado. Entonces te queda newton sobre metro cuadrado. Y acuérdate que esto equivale a un pascal, ¿sí? Por eso es que automáticamente yo le pongo este valor o esta unidad de medida. Bien, esto es para el inciso A. Ahora, para el inciso B, dice qué fuerza debe soportar la lente ocular de la cámara si su radio es de 11 centímetros. Bueno, la lente por lo regular de cualquier cámara pues es redonda. Por eso es que para encontrar, vamos a necesitar encontrar pues el área para utilizar la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Recordemos que esta presión vamos a utilizar la que acabamos de calcular, que es la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, esta fórmula recuerda que lo vimos en un video anterior, y entonces presión es igual a fuerza sobre área. Lo que tú vas a buscar es la presión, la fuerza. La presión hidrostática ya la calculaste, la fuerza es lo que te están pidiendo y te están dando el radio para calcular el área, ¿sí? Recuerda que si vamos a estar trabajando con pascales hay que convertir todo a metros. Entonces el área para una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Entonces en este caso sería pi por 0.11 metros al cuadrado. Bien, al sustituir esto y hacer la operación nos queda 0.038 metros cuadrados. Bien, ahora para hacer ya pues nuestro problema completo tenemos que despejar la fuerza. Recuerda, puedes hacer el triangulito o bien al lado contrario, operación contraria. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces te queda presión hidrostática por altura. Entonces tenemos la presión anterior, que es esta cantidad. Recuerda que si vas a utilizar el prefijo kilo, cuando hagas la multiplicación, pues tienes que agregar estos 3 ceros, ¿sí? Entonces por el área, que es esto que acabamos de calcular, entonces 0.038 metros cuadrados. Entonces la fuerza que soporta la lente es de 3.818.433.08 newtons, ¿sí? Si tú dividieras esto para que te dieras una idea en kilogramos, esta fuerza en kilogramos fuerza, puedes dividirlo nada más entre 9.8, que es la equivalencia de un newton a un kilogramo fuerza, y ya te va a dar el valor en kilogramos.
En realidad este valor pues es una fuerza, una presión muy grande que soporta esta lente. Se puede decir que podrían soportar el peso de casi 4 barcos arriba de él, para que te des cuenta cuánta es la presión que existe en el fondo marino.